Estamos empezando en esta mañana una hermosa serie. Sabe que no vamos a parar de buscar la presencia de Dios, sino que no sé si hay alguien con hambre en este lugar por más de la presencia de Dios. Yo creo que se merece un mejor aplauso a nuestro Dios. El fin de semana anterior creo que fue impresionante lo que Dios hizo en el mundo espiritual, algo sucediendo, dando encargos a las siguientes generaciones, porque precisamente creo que se trata de esto, este legado del cielo aquí en la tierra. Y en este día yo deseo establecer un fundamento sobre la razón por la cual Dios ordenó establecer un tabernáculo, un lugar de adoración en medio de su pueblo. Vamos a estar hablando durante estos meses precisamente de esto, de la presencia de Dios. Vamos a estar hablando de ese tabernáculo que estaba en el desierto, levantado por Moisés. Más adelante para ser levantado un tabernáculo similar que se llama el tabernáculo de David, para finalmente llegar a levantar Salomón, ese templo que fue destruido, vuelto a derribar, vuelto a construir, vuelto a derribar, y que ahora el pueblo de Israel está esperando que sea levantado una vez más. Y creo que estamos a muy poco tiempo de que eso suceda por todas las cosas que están pasando a nivel político y por la nueva directiva que tiene o directriz que tienen el posible siguiente primer ministro en Israel. Pero quiero hablar en este día cuál fue el anhelo de Dios al querer establecer ese tabernáculo, ese lugar de adoración. Vamos a estar hablando en las próximas semanas qué era, cómo estaba dividido, pero el día de hoy quiero hablar respecto al corazón. En algunos minutos usted va a ver allí algunas imágenes de lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que levantar, cómo tenía que ser ese tabernáculo. Así que tras la salida del pueblo de Israel de Egipto, voy a tratar de hacer un resumen breve para las personas en la presencia de Dios en este lugar. Es evidente, yo quiero que esté conectado, que si usted tiene algún tipo de necesidad, inclusive a nivel físico, dígale a Dios que le toque en un día como este. Siento que hay un ambiente en el que muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas. Así que el pueblo de Israel había estado por más de 4 siglos esclavo en Egipto, bajo el dominio del faraón. Si usted desea conocer un poco más al respecto, quiero invitarle a que lea el libro de Génesis, el libro de Éxodo. Allí usted va a conocer un poco más respecto a lo que estaba sucediendo. Y la palabra de Dios nos dice de manera particular en el libro de Éxodo que Dios escuchó el lamento de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque desde el principio Dios le había prometido al pueblo de Israel que tendrían una tierra, que tendrían una nación que tradicionalmente se ha llamado esa tierra prometida, donde ellos iban a habitar, donde ellos iban a estar. Pero llegan 430 años de esclavitud, y es allí precisamente en el libro de Éxodo cuando dice la Biblia que Dios escuchó ese lamento y entonces llamó a Moisés. Yo quiero dejarles saber que usted es la respuesta a la oración y al lamento de alguien en algún lugar. Usted no es un error, usted no es una casualidad, usted cumple propósitos específicos de Dios. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, no abandonará la obra de sus manos. Dios tiene un propósito contigo y es importante que nosotros lo sepamos. Así que Moisés es llamado por Dios. ¿Por qué razón? De nuevo, porque Dios escucha ese lamento que el pueblo tenía. Y en cada encuentro que tuvo Moisés con el faraón, vamos a ver de una manera clara, no voy a leer todos los versículos, quizás 1 o 2, de cómo Dios estaba dando una instrucción específica, estaba mostrando cuál era su intención al sacar al pueblo de la esclavitud. Hoy le quiero decir a alguien, todos y cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador, venimos de un Egipto. ¿Alguien vivía en esclavitud?
alguien vivía bajo el dominio literalmente de Satanás. Es una realidad. Usualmente no estoy hablando mucho del diablo, pero es una realidad. Vivíamos apartados. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y por eso tanta pasión que tengo por Dios, por darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo creo que tú deberías tener una pasión igual. La Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Debemos amar a Dios. Y entonces este es un reflejo de lo que sucede, y quiero leer por un momento. Entonces, uno de esos encuentros, de nuevo, fueron muchos. Estuve leyendo muchos de los momentos en los que Moisés va a hablar con el faraón, y usted de nuevo lo puede ver allí en el libro de Éxodo. Pero mire lo que dice Éxodo 8:20. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río, y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Ayúdeme un poco más fuerte. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era entonces el propósito fundamental? Y usted lo va a encontrar, por favor, vaya, miren el libro de Éxodo. Cada vez Dios decía, el propósito fundamental es que salgan de Egipto y me adoren. Hay un verso particular que me causa mucha gracia en el momento en el que Dios está hablando con Moisés. Moisés está tratando de mostrarle todas las excusas por las cuales Dios está equivocado al escogerle. Y en un momento, Moisés le dice: ¿hay alguna manera que me des una señal de que tú vas a estar conmigo? De que esto verdaderamente es un plan que nace en ti. Gracioso, ¿verdad? Hablando con Dios, pero de todas maneras está dudando que el plan es de Dios. Pero más graciosa es la respuesta de Dios. Acompáñeme por un momento. Moisés está en el desierto. Dios se le aparece, el pueblo está en esclavitud. Dios le dice: te he escogido a ti porque he escuchado el lamento de mi pueblo. Ve y saca a mi pueblo. Ve y habla con Faraón y saca a mi pueblo. Moisés entonces le dice: ¿y cuál señal me vas a dar? Y Dios, en su sentido del humor, le dice: la señal que te voy a dar es que en algún momento vas a regresar a este lugar y vas a adorar con el pueblo. No, pues chévere. Lo que quiero es la señal antes, no el resultado. No sé si alguien me está entendiendo en este día. Y sabes algo, muchos de ustedes pueden estar esperando señales de Dios para hacer cosas, y Dios te dice: cuando regreses acá con todo lo que te mando a hacer, ahí vas a saber que yo te mandé verdaderamente. Así que el tema es la obediencia, el tema es creer lo que Dios nos está mandando a hacer. De nuevo, entonces dice: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. El pueblo de Dios sale con portentos, con señales, con milagros, y finalmente se encamina hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. En medio de este peregrinar, en medio de salir de Egipto, y algo que quiero mencionar porque siempre me gusta aclararlo: uno no sale del desierto, uno no sale de Egipto a la tierra prometida. Uno sale de Egipto al desierto. El desierto es importante. El desierto forma cosas. El desierto Dios lo utiliza para que nazcan cosas que de otra manera no pueden suceder. Y por esa razón muchas veces las personas reciben a Jesús como Señor y Salvador y dicen: yo no sé si fue una buena decisión porque pareciera que el mundo se levantara en contra mía. Pues claro, porque Dios está estableciendo su gobierno y hay muchas cosas que tienen que morir. Así que en medio de ese peregrinar por el desierto, Dios le da diversas órdenes a Moisés. ¿Para qué? Para que un grupo, millones literalmente, de esclavos sea transformado en una nación, con su propio gobierno, con sus propias leyes, con un ejército. No tenían un ejército, pero lo más importante, diga conmigo, lo más importante: Dios le da un diseño específico para cumplir el propósito que Él tenía al sacarlos. ¿Cuál era el propósito? Ayúdeme, ¿cuál era el propósito? Adorarle. Por esa razón hoy necesito una vez recordarle a alguien: los primeros minutos de este tiempo de nuestra reunión no son para esperarte. Los primeros momentos de la reunión que nosotros tenemos es cuando venimos a entregarle a Él, a responder a Él. No es el tiempo simplemente para que, para que canten algo, para que entonces venga lo más importante. Lo más importante es Él habitando en nosotros. Es cuando tú puedes abrir tu corazón. Cuando sucede lo que acaba de suceder hace unos minutos, y aún se va a fortalecer mucho más hacia el final. La persona que no tiene conciencia de la obra de Dios no adora.
La adoración es una respuesta a la revelación de Dios en tu corazón. Eso es adoración. Entonces, de nuevo, lo más importante era cumplir ese propósito. Éxodo 25:8. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Y espero que me estén siguiendo en este día. Haz que los israelitas construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Este era el corazón de Dios y ha sido el corazón de Dios desde siempre. Él dice, recuerda, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una expresión perfecta de adoración a Dios. Es más, lo vamos a ver cómo ese tabernáculo aún está en vigencia. Permítame decirlo de esta manera. No con sacrificios de corderos, sino con el sacrificio tuyo y el mío. Con la limpieza que tenemos que llevar a cabo, con lo que tenemos que quemar delante de Dios para entonces acercarnos aún mucho más a Él. Así que quiero compartir con ustedes 3 puntos en este día. Punto número 1, el deseo de Dios, ¿cuál era? Habitar con el hombre. Habitar con el hombre. Y lo que te quiero decir es que al Él manifestarse, es imposible que la respuesta no sea adoración. Dios, ojo, no pidió un tabernáculo porque necesitara una casa. Como cuando levantamos este lugar. Dios no necesitaba un lugar donde manifestarse. Pero hay hombres, hay mujeres, hay congregaciones que toman la decisión de decir, vamos a establecer una casa para Dios, para que muchos otros le conozcan, para que nos reunamos como un solo pueblo a adorarlo, a exaltarlo, a aprender, a crecer. La palabra dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. El Salmo 24:1. El motivo verdadero era porque el pueblo necesitaba la presencia de Dios. No sé si alguien me está siguiendo. El pueblo necesitaba la presencia de Dios. Dios le dio entonces un tabernáculo en el desierto al pueblo, no porque necesitara una casa, sino porque el pueblo necesitaba su presencia para ser transformado. Mira lo que muchos años más adelante David habla su hijo Salomón en determinado momento, también cuando construye el templo. Dice Primera de Reyes 8:27, pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Y este es el paradigma, la paradoja más grande que existe, que la Biblia dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios, pero decidió habitar dentro de ti. Eso ya te debería dejar saber que tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y necesitamos despertar a la conciencia, como lo he dicho anteriormente, que somos tabernáculos, templos móviles. Que donde quiera que nosotros vamos, la presencia de Dios tiene que estar siendo manifestada. Así que el propósito principal era la proximidad, era la cercanía. El tabernáculo fue la expresión del corazón de Dios de restaurar la cercanía y convivir nuevamente con un pueblo redimido después de la caída en el Edén. Se los he dicho muchas veces, pero si quieren conocer el diseño original de Dios para nosotros, tenemos que leer Génesis 1 y Génesis 2. Dice la Biblia que Dios se paseaba. Yo no me imagino esas conversaciones de Dios con Adán. No me imagino cuál era la interacción hasta que el pecado viene y se rompe. Y una vez más entonces aquí Dios levanta para él un pueblo y les dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Y que posiblemente si tú conoces la palabra sabes que esto lo volvió a quebrantar el pueblo de Israel, pero Dios una vez más anuncia el nacimiento de su hijo Jesús. Más adelante lo vamos a ver. No sé si alguien se acuerda lo que dice Isaías 7:14, pero la virgen concebirá y dará a luz, ¿verdad?, un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí ves el plan? El plan no ha cambiado. El plan continúa siendo el mismo y en el futuro, hacia el final te lo voy a mostrar, continuará siendo el mismo, pero esta vez por siempre y para siempre. Éxodo 19:5, entonces el Señor le habla al pueblo y le dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán para mí especial
tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Yo quiero pedirle a alguien que tenga un incremento en su agradecimiento, que pueda comprender que fue por la gracia de Dios que te escogió, que te redimió, que te salvó, y que hoy tú lo puedes llamar papá por la obra de su Hijo Cristo Jesús en la cruz, que no te costó absolutamente nada, pero a Él le costó absolutamente todo. ¿Qué era el tabernáculo? Punto número 2, el modelo del cielo en la tierra. El modelo del cielo en la tierra. Moisés no podía improvisar, debía seguir un diseño, un modelo exacto. Al hablar de la función de los sacerdotes en ese templo, en ese tabernáculo, mira lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 8:5 dice, hablando de los sacerdotes, dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Quiero que vean por un momento cómo lucía. No voy a entrar el día de hoy en explicar cada una de las cosas, pero creo que ahí atrás hay un par de imágenes. Y si en ese momento usted hubiese tenido un dron o hubiese tenido en helicóptero, si me ayudan les agradezco. Levante la manito si tienen las imágenes, si no les llegaron me dejan saber. Sí, las tienen, perfecto. De alguna manera esto era lo que se hubiera podido ver desde un dron. Las tribus de Israel, qué casualidad, formadas que si se viera aún más desde arriba, la forma que tenían era, ¿sabe de qué? De una cruz. ¿No le parece hermoso? Y en la mitad de esa cruz que había, ese tabernáculo. Era una carpa movible, era una carpa que ellos tenían que desbaratar, armar donde quiera que Dios les decía. Diferentes momentos, diferentes lugares, un primer lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde se lavaban, todo esto vamos a hablar, pero quiero simplemente que tenga una idea de lo que estamos hablando. Todo esto era una copia ¿de qué? ¿Era una copia de qué? Del cielo aquí en la tierra. Así que esto le enseñaba al pueblo que el acceso a Dios no era bajo sus términos, y yo creo que necesitamos saber que eso continúa siendo de la misma manera. Es decir, que eso que dice la gente, que todos los caminos conducen a Dios, es una mentira. ¿Por qué? Eso hubo un poquito de resistencia. Voy a volverlo a decir. No todos los caminos conducen a Dios. No. Vuelvo a decirlo, no todos los caminos conducen a Dios. Así que quiero decirle a alguien, si usted tiene familiares que están en sectas, si ustedes tienen familiares que están creyendo en cosas allí, cualquier tipo de tonterías. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque entendemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es la verdad, es aquello que no cambia. Y otra persona, cualquier otra persona que esté creyendo en cualquier otra cosa, quiero decirte, la palabra de Dios dice que está lejos de Dios, no cerca de Él. Por esa razón Jesús ha sido el único que pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a Dios el Padre sino a través de mí. Por eso me preocupa tanto a veces cuando se presentan entrevistas de pastores muy influyentes en televisión y les preguntan: así que tú piensas que Jesús es el único camino para ir al cielo, y las respuestas me aterran. ¿Por qué? Por quedar bien con mucha gente. Bueno, no está en mí para determinarlo. Obvio que no está en ti, porque ya Dios lo determinó. Él ya dijo cómo era. Y aquí lo que nos deja saber es que desde siempre Dios ha dicho: la razón, o mejor, el modelo que yo tengo es acercarme a ustedes, pero ustedes van a tener que acercarse a mí de la manera como yo les digo. Y aquí estaba todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, de igual forma, el tabernáculo muestra el proceso que la humanidad debía vivir también. ¿Cuál era? Un proceso de arrepentimiento, de sacrificio, de consagración, de pureza, de oración. Una pregunta: ¿eso ha cambiado? Ese es el problema, que hay muchos que piensan que han cambiado. No, es que Dios me ama como sea. En serio, ten cuidado, porque la palabra de Dios dice: no se equivoquen, de mí
¿De mí qué? Nadie se burla. It's not your way. Eso es en McDonald's o en Burger King. Yo no sé cuál es el que tiene ese eslogan. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? ¿O no es ninguno de los dos? Burger King, ok. Burger King. No Burger King. Ni como cantaba era Sinatra. My way. No, it's not your way. No es a tu manera. Es como él dice. ¿Me deja darle un ejemplo? No se van a molestar. Entonces usted dice, el Señor sabe que yo le adoro aquí sentado sin levantar las manos. Y Dios dice, preséntense a mí levantando las manos, gritando, cantando, saltando. Uy. O volvemos a sacar la foto del estadio de la semana pasada. Algunos están perdidos. Porque hablaba que uno de los mejores lugares donde usted puede ver a verdaderos adoradores es en los estadios. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo antes llegan? Y entonces aquí, ¿por qué llegan media hora tarde? ¿Cuánto pagas por ir a ver el equipo? ¿Y por qué entonces no colaboras y no diezmas y no obedeces? Because you are not a true worshiper, porque no eres un verdadero adorador. ¿Cuánto vale una camiseta del Real o del Barcelona? Ayúdenme, algún aficionado. 240, pero los que están comprando cosas falsificadas. Y eso no es de hijos de Dios. Deje de comprar réplicas, deje de comprar cosas que eso no es integridad. En Presencia Viva somos íntegros. Perdóneme si a alguno le salió. 250. $250 la camiseta. ¿Y cómo la viste? Mire, por ahí vi unos colombianos hoy. Mire. Espero que no tengan camisetas chiviadas, ¿ok? Ay, Dios mío. Preciso. Y espero que no sean invitados hoy. Dios mío. Está dispuesto a sacrificarse. Tiene orgullo de lucirla. Y cuando entra su ídolo, ¿qué hace? Pero acá en la iglesia. Yo quiero verte adorando aquí mucho más. Mira, porque sabes algo. El Barcelona no te limpió tus pecados. El Real Madrid o el equipo que tú sigas no hizo nada por ti. Pero algunos son socios, compran el abono. No hay ningún problema que se construya en un estadio de 1,000 billones, de 1,000 millones o cuanto sea de dólares. Pero cuidado si se les dice que toca levantar un templo. El pastor se está robando la plata. Ayúdalo, Padre. Pero Dios dice, it's my way. Es a mi manera. Por eso a alguien se le tiene que decir en este día, no te puedes acercar a Dios por cualquier camino. Hay uno solo, Cristo Jesús. En las semanas por venir estaremos estudiando todo este detalle, qué significaba cada uno de esos muebles. Pero de nuevo, no es para regresar al Antiguo Testamento, es para que veamos la vigencia y el futuro de ese lugar de adoración. En fin, comprenderemos de mejor manera la relación perfecta que todo esto, el tabernáculo, tiene con la obra de Cristo Jesús en la cruz y la reconciliación con el Padre Celestial. Entonces ya vimos que era el diseño de Dios, el anhelo de Dios habitar en medio de su pueblo. Número 2, que lo que Él quiso hacer al establecer ese tabernáculo aquí en la tierra es traer el cielo a la tierra, mostrarles cómo es el tabernáculo de Dios en el cielo para que se construya en la tierra. Y punto número 3, porque el plan de Dios no cambia, que podamos entender que ese punto número 1, el querer Dios habitar entre nosotros, es la realidad del pasado, la realidad del presente y la constante eternidad que tú y yo, los hijos de Dios, podremos disfrutar en el tiempo por venir. Punto 3, una realidad del futuro. En el futuro, y voy a decir esto con mucha claridad y confianza, en el futuro cercano.
los hijos de Dios veremos y experimentaremos de manera real el diseño de Dios siendo reestablecido en la tierra. Vamos a estar hablando este año de los últimos tiempos y voy a estar hablándole y mostrándole cómo en el 2025 se cumplieron profecías que tú decías, pero ¿cómo puede ser que en un año se cumpla tanto? De todo lo que escribió Daniel, de todo lo que se dijo miles de años antes, y cómo ante nosotros se está cumpliendo, se está haciendo una realidad y está tomando más vigencia que nunca la palabra de Dios. Cuando les hablé del tema del templo, mire, si usted quiere saber cuándo empieza ya el final de todo, busquen las noticias cuando se escuche decir se va a empezar la reconstrucción del templo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Daniel precisamente, y Jesús también lo advirtió, que llegará un momento en el que se firme un pacto de 7 años de paz. Y yo no sé si alguien vio los tratados que se firmaron en la Junta, ¿de qué se creó la Junta hace poco con las naciones de la tierra? La Junta de Paz. ¿Ok? No es aún el tratado del que habla la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el que habla la Biblia es un tratado en el que se garantiza que por 7 años Israel va a estar en paz con todas las naciones de la tierra. Pero dice que a la mitad de ese tiempo, alguien que va a ser el promotor, el que gesta todo este proceso, se va a meter en el templo, se va a sentar en el templo y se va a proclamar Dios. Y vuelvo a repetir, el candidato que posiblemente va a ganar está diciendo, mi plan número 1 es volver a construir el templo. Me gusta el silencio. A ver si algunos se despiertan a la realidad que estamos viviendo, a los tiempos en los que estamos viviendo. Posiblemente usted es como yo, que desde pequeñito hemos venido escuchando, o yo al menos venía escuchando esto, y que el 2000 va a ser el 2000, que va a ser esto, que va a ser aquello, y ya Cristo viene pronto. Por todos lados decían lo mismo. Gente no fue a la universidad porque Cristo viene pronto. Gente no compraba casa porque ¿para qué si Cristo viene pronto? Pero tengo que avisarle ahora, Cristo viene pronto. Se están cumpliendo las señales y ese debería ser el mayor anhelo tuyo y mío. Y yo sé que hay algunos que les da como miedo. Si a usted le da miedo, arrepiéntase, reciba a Jesús como Señor y Salvador para que ese miedo se convierta en un anhelo. Wow, eso estuvo profundo y poderoso. Si hay alguien en una iglesia que tiene miedo respecto al fin de los tiempos, quiero decirte, arrepiéntete, recibe el evangelio completo, conviértete en un discípulo y ese será tu anhelo, tu deseo más grande. No es para miedo. ¿Cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo le va a dar miedo la mayor esperanza que tenemos los hijos de Dios? Ese tiene que ser nuestro anhelo y por esa razón deberíamos estar trabajando todas las cosas que hacemos en función de ¿qué? De establecer el reino, de que más gente reciba a Jesús como Señor y Salvador. Todo lugar donde vayamos en la tierra debería ser un lugar misionero para un hijo de Dios que está consciente. Si el nivel del aplauso muestra la revelación, tenemos poca revelación, pero no aplauda, no se preocupe, no se preocupe. ¿Qué dice el antepenúltimo libro de la Biblia, Apocalipsis 21, 1 al 4? Tiempo cercano. Y vi en el cielo, y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es la promesa de un Padre bueno que viene a habitar en medio de nosotros una vez más, porque esa ha sido su intención, ese ha sido su anhelo desde siempre. Este es el futuro para los hijos de Dios. Pero para que tú puedas disfrutar
es necesario enfatizar en el hecho de que debe ser un hijo o una hija de Dios. La palabra de Dios, cuando profetizaban, se los dije, mire lo que dice la profecía de Isaías, mírala en Mateo 1:23, cuando Jesús estaba por nacer. ¿Qué dice? He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Dios cómo? Pero recuerda que cuando tú tomas la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, te arrepientes. Él te dice que no tan solo estará contigo, sino que vendrá a estar en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Juan 1:11 al 13 dice, hablando de Jesús, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Diga conmigo, el siguiente versículo habla de mí. Pero créalo, ¿verdad? Créalo. Diga, el siguiente versículo habla de mí. Pero a todos los que creyeron en Él. ¿Hay alguien aquí? Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Verso 14, hermoso, hablando de Jesús. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Una vez más, Dios entre nosotros. Yo no sé si usted ve el patrón de Dios de siempre querer habitar en medio de su pueblo. Pero en Jesús llega a un nuevo nivel, a un nivel superior, donde Él estaba con nosotros, pero dice, antes de ascender al cielo, dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en ustedes para siempre. Esa es la promesa. Y en el tiempo por venir, ya no habrá, que es hermoso cuando usted lee el Apocalipsis, dice, ya no habrá necesidad de sol, porque la luz será la misma presencia de Dios. No habrá día, no habrá noche, no habrá lágrimas, no habrá lamentos. ¿Cómo un creyente puede tener miedo de eso? Por ignorancia, amados. Juan 1:14, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitando entre nosotros. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.